Ahora, este personaje del Kiko, sí, sí, cómo no. Así como me quitas el whisky, ¿también le quitaste este personaje a Gómez Bolaño o el Kiko es tuyo? Bueno, él no tomaba. Yeah. No, yo considero que el Kiko es mío. Él, por intereses, lo quiere seguir conservando. ¿Sabías que la salida de Carlos Villagrán, el querido Kiko del Chavo del Ocho, no fue tan inocente como parecía? Hacemos giras y casi el 80% de las preguntas de la conferencia de prensa iban dirigidas más a Kiko que a ningún otro. Detrás de su adiós se esconde una historia de egos, licencias no autorizadas y decisiones poco éticas que marcaron su carrera para siempre. Hoy vamos a revisar cómo se fue del programa que lo hizo mundialmente famoso y cómo le fue luego de su tan arriesgada decisión. Llegada la oportunidad en la que La Vecindad del Chavo empezó a transmitirse en casi todos los países de América Latina, algo muy grande surgió. El elenco de Chespirito, que en su momento fueron todos como una familia, se enfrentaron a la más grande de sus desgracias: la disolución parcial del elenco. Y es que no solo hablaremos de la salida de Kiko, sino también de Don Ramón, quien un año después de que este se vaya, decidió perseguirlo para hacer uno que otro proyecto juntos. Recordemos también que perdió la amistad y el respeto de Bolaños, aunque en las entrevistas este dice que nunca hubo diferencias con Villagrán a pesar de lo que hizo. Sí se pelearon, se reconciliaron. No lo veo nunca porque pues tuvo un comportamiento un poco raro, no lo culpo ni nada. Chicos, esta historia tendrá varios matices y así como habrán personas que apoyen la decisión de Villagrán, habrán otros tantos que quizás lo consideran oportunista o ambicioso. Sea como sea, hoy te contaré cómo el Kikín pasó de esto. ¿Es tuyo el personaje de Kiko o es un trabajo de todo gracias a Chespirito, todo gracias a él. Él es dueño de todos los personajes, todo. Y para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. A esto. Yo considero que el Kiko es mío. Él, por intereses, lo quiere seguir conservando. No fue de la noche a la mañana, algo detonó dentro de él para tomar la decisión de guiar su propia carrera artística sin la ayuda de nadie, pero para llegar a ese punto primero veremos cómo inició todo. Carlos Villagrán conoce al elenco en 1971, algo que no habría ocurrido de no ser porque este poco a poco ya se había ido metiendo en la televisión desde hace varios años atrás. Le decía, dame un papelito, aunque sea chiquito, no seas cobarde, ¿no? Por favor. Haciendo a veces papeles pequeños, papeles de extra o bueno, de lo que sea. Él lo único que quería era que lo incluyan en las grabaciones, así no le paguen. Empieza a crecer por su cuenta y conoce a Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Estos trabajaron juntos en el club de Shorty y en una de las tantas fiestas que organizaba Gómez Bolaños, estos decidieron hacer un acto totalmente improvisado. Verán, esas reuniones me parecen la idea más genial del mundo. Se reunían muchas personas del medio, comediantes, escritores, actores, guionistas, etc. Llegado el momento, hacían una actividad donde todos debían improvisar un acto, lo que sea, lo que les salga. Este acto fue algo así como una audición para Villagrán, porque ahí fue entonces donde Chespirito lo reconoció como algo que había buscado desde hace mucho tiempo. Le gustó cómo inflaba los cachetes, cómo lloraba, cómo interpretaba su papel. Roberto quedó impresionado por los cachetes inflados y por todo eso. Ahora bien, ya tenemos cómo entró al selecto grupo de Bolaños. Lo que viene ahora es el crecimiento de su personaje a niveles exorbitantes, algo que jamás se imaginó Villagrán. Este empieza a trabajar en El Chavo del Ocho y bueno, su papel era perfecto. Kiko era el niño con mamitis que siempre presumía pertenecer a un estado socioeconómico superior al de los demás. Su risa, su manera de caminar, llorar o hasta simplemente hablar era tan icónico que todo el mundo podría reconocerlo fácilmente. Las aventuras que vivía con el Chavo y la Chilindrina eran un golazo para la serie, siempre haciendo estupideces, siempre enredándolo todo, siempre haciéndonos reír a carcajadas. Era tan perfecto su personaje que aquí yo te voy a hacer una pregunta. Ojito, porque espero leer sus respuestas en los comentarios. Según ustedes, ¿quién consideran que le dio la vida a quién? ¿Villagrán al personaje de Kiko o el personaje de Kiko a Villagrán? Chequen esto, Carlos en muchas entrevistas asegura que él le dio vida a Kiko. Busqué el traje marinerito y como siempre tuve entrada, me busqué una gorrita, me saqué pelo mío y lo hice un cuernito, así lo puse encima de la visera y todo. El personaje debía ser solo un niño engreído de la vecindad, pero este le dio muchas características propias tanto en lo físico como en sus expresiones. Le digo a Chespirito, le digo, ¿quieres que hable así, como niño? ¿O que te hable así? Aparte de eso, estaban también elementos icónicos de su carácter. Una vez que empezó a decir, cállate, y le gustó mucho a Chespirito. Cállate, que me desespera.
Incluso al cómo lloraba, este afirmaba que todo lo hizo él, que el personaje realmente le pertenecía. Tenía un sonido gutural que me había descubierto que era un perico, ¿no? Que hice imitar un perico y le decía... caray. Hasta el momento todo estaba bien, todo correcto. Se notaba la pasión que le entregaba Villagrán a Kiko. Era feliz interpretándolo y su elenco, tanto fuera como dentro del set, no dejaban de ser una familia. De hecho, hasta ese entonces aún reconocía a Chespirito como el genio creador de la idea y de los personajes. Roberto, que es el genio, parece. Él es el genio, él escribe el programa, él lo dirige, él es dueño de todos los personajes, todo. Y para nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero con mucho cariño. Poco a poco el Chavo del Ocho empezó a internacionalizarse. Los invitaron a giras a Nicaragua, a Colombia, a Chile, a Argentina, y es que los amaban a tal punto de que no los consideraban comediantes, los consideraban íconos. Nos veían desde el más humilde hasta el presidente de la República, nos veían todo. Que niños y adultos de todas las edades se volvían locos por verlos, que incluso en una ocasión cerraron una calle entera porque se anunció la llegada del elenco. Pero el punto de quiebre fue en una gira a Chile. Villagrán argumenta que Roberto empezó a tener celos de que la gente aclamaba más a Kiko que al propio Chavo del Ocho. Fue precisamente allá en Chile donde el Kiko, ahí como que no le gustó mucho a Roberto Bolaños. Sí. Algo que en otra entrevista fue desmentido tanto por Vivar como de Bolaños. Él dice que el personaje de Kiko había tenido más popularidad que el del Chavo, sí, él. Sabiendo que a la gente le gustaba a Kiko, en lugar de ponerse los mejores chistes, él se los pasaba a Kiko. Este mencionó que nunca hubo celos, todos sabían que el público adoraba al Kiko por encima del resto y por eso Bolaños le daba los mejores chistes para que la gente lo siga queriendo. Yo repartía, y repartía muy bien, al grado de que se lucía a todo el mundo. Hayan sido o no celos por parte de Chespirito, hay algo que también envenenó al grupo, la soberbia de Kiko. Muchos afirman que Villagrán empezó a sentirse más grande que todos. Sí, su personaje destacaba y lo adoraban más a él que a los demás, pero nunca se detuvo a pensar, ¿y qué tal si es gracias a Roberto que me quieren tanto? ¿Y qué tal si no soy tan gracioso como me creo? Porque no basta con inflar nada más los cachetitos. Necesitas buenos diálogos. Y me queda claro que no eres escritor. La actitud de Villagrán fue calificada como egocéntrica. Se comentaba que había un poco de soberbia por parte de Carlos Villagrán en razón de que la popularidad que había ganado en el programa pues ya le había hecho despegar los pies de la tierra. Sin irse muy lejos, para los que no lo sepan, resulta que cuando se empezaron a grabar los discos musicales del elenco, una de las grandes ausencias fue la del personaje de Kiko. Como el primer álbum sigue siendo un éxito, Discos Musicana quiere grabar el segundo, pero esta vez con la colaboración de toda la vecindad del Chavo. Eso. Conmigo no cuentas, mano. Yo ya tengo un contrato con otra disquera para grabar otro disco. Y firmé con ellos de forma exclusiva. ¿Estás hablando en serio? ¿Me ves cara de chiste? ¿Y vas a usar el personaje de Kiko? No tengo otro personaje. Eso pone en riesgo la negociación con Musicana, ¿eh? Sucede que Villagrán ya había firmado un contrato exclusivamente con otra disquera. Roberto, ¿me das permiso de hacer un disco? Y Roberto pues, ni por aquí le pasaba a hacer él un disco. Sí, pero Kiko le dieron la mano y se tomó el pie porque le dieron permiso de un disco y él firmó por un año de exclusiva con la otra compañía. O sea, mientras Chespirito y su gente estaban cerrando acuerdos para sacar discos bajo el nombre del Chavo del Ocho, Villagrán ya estaba amarrado por otro lado y eso legalmente le impedía cantar en los discos del elenco. Y bueno, cuando tuvo la oportunidad de demostrar que era mucho más grande que la vecindad y que Chespirito, créeme que no la desaprovechó. Poco se sabe de cómo sucedió esto, ya que al parecer Kiko se las tenía bien escondidas, pero un día de la nada aparece con varios hombres en Acapulco. Le comunica a Chespirito que su momento de brillar había llegado. Los directivos de un canal de Caracas se habían reunido con él para hacerle la propuesta de su vida. Un contrato para tener su propio programa en ese canal de televisión venezolana. Los señores me ofrecen un programa en Venezuela y yo me largo cuando se me antoje. Nada más porque puedo. ¿Cómo ves? Esto sinceramente no es algo malo. Cada quien tiene derecho a superarse y si encuentras una mejor oportunidad, pues qué mejor, hay que aprovechar. Y digo mejor no por el hecho de tener su propio programa, sino por el tema económico. En Televisa le pagaban 650 pesos mexicanos por episodio, que al cambio, sin la inflación, en aquel momento eran aproximadamente unos 54 dólares. Por otro lado, en Venezuela le ofrecían hasta $10,000 por episodio. Recordemos que a la semana solían sacar un episodio
episodio, así que al mes esto correspondía a $40,000, mucho mejor que los $200 que ganaba en Televisa. Entonces fue y habló con Roberto y le dijo, oye, pues aquí me dan 650 pesos y allá me dan $10,000. Vete, le dijo, pues tienes todo el derecho del mundo. Nada más que el personaje es mío. Haz otra cosa, haz lo que te dé tu gana. Villagrán supuestamente conversó con Chespirito sobre esta decisión, la posibilidad de hacer un programa de Kiko fuera de la vecindad, y aunque no puedo corroborarlo, según Bolaños, fue Azcárraga quien le hizo saber lo que Kiko quería en ese momento. Un día me llamó Emilio Azcárraga mismo y me dijo, oye, vino Carlos Villagrán a decir que quiere hacer un programa con Kiko, ¿das tu autorización? Le dije, sí. ¿Cuánto quieres cobrar por los derechos? Le dije, no, nada, nomás que pongan, agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación. Y dijo, muy bien. Y luego regresó y dijo que no aceptaba esa condición, que porque él era el creador. Entonces ya le dijeron, pues adiós, se fue. Y ahí sí se dio con un duro golpe de realidad. Esto es algo muy debatible, pero según lo veo yo, es más o menos como cuando construyes tu casa en el terreno de tu suegro y a la hora de separarse pidas que te den esa casa. No, mi hermano, la perdiste redondo. Sí, entiendo que le metiste alma, corazón y vida a este personaje, pero el personaje nunca fue tuyo. Construiste la personalidad y los rasgos de Kiko sobre un personaje que siempre fue de Bolaños. Él decía ser el autor del personaje, eso no, el autor soy yo y dueño del personaje. Kiko es un personaje de mi propiedad. Hay quienes argumentan que sería como que Robert Downey Jr. quiera apropiarse del personaje de Iron Man, o que Daniel Radcliffe quisiera exigir los derechos de Harry Potter por haberlo interpretado gran parte de su vida. Es obligación del actor revestir al personaje y aportar todo lo que pueda para que salga bien, pero eso no lo convierte en propietario del personaje. Eso es una obligación. Según las palabras de Chespirito, dice que este nunca quiso cobrarle derechos de autor, que le dio luz verde a su programa con una sola condición. No más que pongan, agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación. Y muy bien. Claro que aún a día de hoy este tema sigue siendo muy debatible. Villagrán aseguraba que a Chespirito le ganó la ambición, ya que en un inicio este no registró ningún personaje porque solo ganaban el sueldo de Televisa, pero para 1977, que ya tenía fama mundial, automáticamente los registra su nombre luego de que cada uno le haya metido su alma a los personajes. El caso de Villagrán no es un caso aislado. La Chilindrina también argumentó que su personaje le pertenecía, creyéndose socios de Bolaños cuando realmente este los tenía en calidad de empleados. Hasta ahora es quizás absurdo pelear una guerra que ya estaba perdida de antemano. Sin embargo, Carlos decidió, escucha esto, demandar a Chespirito por la propiedad de su personaje. Yo le pregunto a un juez, ¿de quién es esto, señor? Pues es suyo, en todo caso es de Dios. No tiene por qué en mi cara ser de Roberto Gómez Bolaños. Obvio, Roberto ganó el litigio político, pero la ambición de Villagrán terminó destrozándolo todo, desde la amistad con sus ex compañeros del elenco, así como también su futura carrera lejos de Chespirito. La decisión de Villagrán de salirse de Televisa era un hecho, pero los ejecutivos sabían lo importante que era para el Chavo del Ocho, así como también para el canal, entonces le dan su última propuesta. Me manda a hablar Emilio Azcárraga, mismo. Entonces me dice, te vas de Televisa y te parto y te va a llevarla. No, señor, yo gracias a esa vitrina que tiene ahí, tenía un monitor. Yo gracias a esa vitrina que tiene ahí soy popular. Ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Inmediatamente le dije, sí señor, cómo no, supervisado por Chespirito. Dije, ¿me permite? Me dice, ¿sí o no? Le digo, permítame explicarle. ¿Sí o no? Le digo, es que hay diferencias entre Chespirito y yo. Me dice, me saben a M sus diferencias. ¿Sí o no? Me paré, flaquito. Con ese orgullo sacó, no señor, muchas gracias. Esta respuesta debió ser, según Carlos, algo así como liberarse de las cadenas que lo ataba a Chespirito. Su propio canal le ofreció un programa independiente donde él pueda brillar solito como quería, pero bajo la supervisión de Chespirito. Carlos, según sus palabras, estaba harto de Televisa, de cómo lo esclavizaban, lo poco que pagaban y por último el problema con Bolaños, que en su momento fue una bomba. Villagrán decidió valientemente o estúpidamente, según como lo quieran ver, rechazar esa propuesta por las diferencias
diferentes con Roberto y ¿saben qué fue lo que pasó? Pues que lo vetaron en todos los canales televisivos tanto en México como en Latinoamérica. Según Azcárraga, nadie lo volvería a contratar nunca más en su vida. Villagrán se convenció de que podía brillar en cualquier otro lugar donde le paguen más y donde no se sienta opacado por nadie, pero nunca contó con que su carrera daría un vuelco terrible. Luego del veto oficial de Televisa, muchas empresas asociadas con el mundo del entretenimiento automáticamente le cerraron sus puertas a Carlos Villagrán y de ahora en adelante empezaría su peregrinación en busca de oportunidades. Según sus palabras, tras abandonar el programa fue perseguido y acosado por Roberto Gómez Bolaños. ¿Estás peleado con Chespirito actualmente? No precisamente peleado, sino que simplemente me salí del programa y he tenido una persecución de él incansable en los 17 países. Mandó cartas, giros, circulares que nadie me contratara porque el personaje no era mío, era de él, si no se verían demandados por él. Con el tema de la persecución hay quienes lo afirman y otros que lo descartan. Lo que sí era seguro era que el veto de Azcárraga no fueron simples palabras al aire, obvio que habrían consecuencias. Sin embargo, Chespirito dijo que él nunca le prohibió que actuara o que crezca con sus proyectos. Yo podía haber evitado que él actuara, pero nunca quise hacerlo. Lo dejé que usara el personaje, pero dije, no vayas a hacer todo con los cachetes inflados, porque eso hostiga al público. Carlos, de estar en el centro de la farándula mexicana, poco a poco empezó a ser desplazado. Al menos en México ya no tenía nada que hacer. Las funciones y los programas que quería hacer eran boicoteados por Televisa, así que tuvo que buscar su camino en otros países. Hacía por ahí una gira en Argentina, otra en Chile, se presentaba en uno que otro auditorio, pero nada era estable. Cuando realmente tuvo su oportunidad de regresar a la televisión fue en Caracas, Venezuela. Peter Botón me manda a hablar y me dice: Epa, Kiko, mira, me llegó un fan del Tigre que no te dé trabajo. El Tigre es muy poderoso, pero este es mi casa y en mi casa nadie me da órdenes. Bienvenido a tu casa, Kiko. Claro que anterior a esto tuvo una participación en un canal argentino, un episodio especial de 50 minutos llamado El Show de Carlos Villagrán, donde no dudó en usar el personaje de Kiko. Su traje de marinero tenía otros colores y ahora se hacía llamar el niño, pero era simplemente un plagio descarado de Kiko. Y Kiko lo usó a pesar de todo, valiéndose de esas pequeñas trampas que tiene la ley, que si la corbata era amarilla se la puso blanca, que si las medias eran blancas se las puso amarillas. Retomando el tema, como ya lo mencioné, un canal de Caracas lo contrata y entre el 81 y el 82 este creó un personaje igualito a Kiko, pero que ahora se llamaba el Niño de Papel. ¿Qué edad tiene el Niño de Papel? 10 años tengo. ¿10 años está estudiando? Sí, claro que estoy estudiando. ¿Por qué ese nombre de Niño de Papel? Porque lo que vendo es papel. O sea, yo soy un canillito y vendo diarios. Ya. Aquí está, cánteme usted la tercera. Entérese como ya nadie ve el Chavo del 8 desde que no sale Kiko. Solo se hizo una temporada con 49 episodios y pues era más de lo mismo. Chistes reciclados del Chavo del 8, el mismo vestuario con mínimos cambios y la bendita infladera de cachetes que tanto se le recomendó que dejara de hacer. 1, 2, 3. ¿Pero qué cosa es lo que hace, sobrinito bello? Pues lo que usted me dijo, tío, que había que batidos y ahí hay un batidero, mire. La única diferencia es que ahora sí tenía nuevos personajes. Por ahí vivía con un tío e interactuaba con las personas del barrio. Tenía una madre postiza que vendía arepas, otro tío gerente de un banco y bueno, así. Obviamente todos los actores eran venezolanos y era algo extraño ver a Kiko con su acento mexicano tan característico en un programa venezolano. Se sentía como una sociedad ajena a Kiko, una familia ajena y en un barrio ajeno. ¿Ustedes ya tienen periódico? Bueno, les vendo el mío. No digo que esté mal, solo que Kiko parecía no encajar en su propio programa. Aún así, el Niño de Papel tuvo gran aceptación por dos razones. La primera es que en Venezuela para aquella época se estaba consumiendo muchísimo contenido mexicano y la segunda es porque el Chavo del 8 pisó fuerte en todo Latinoamérica, así que un programa con Kiko parecía ser una gran apuesta. De todas formas, Villagrán aún gozaba de bastante popularidad en aquel momento, lo que le ayudó bastante a seguir trabajando con el canal venezolano. Para 1982 sacó en la misma televisora un nuevo programa llamado Federico y sin mentirles, este programa es el que más se parece al Chavo del 8. De hecho, me atrevo a decir que es más un plagio descarado que cualquier otra cosa. Empecemos con el traje de Federico, el cual ahora sí era idéntico al de Kiko, solo que con otros colores para evitar los problemas legales. A diferencia del Niño de Papel, donde todo giraba en torno a Villagrán y era el único adulto disfrazado de niño, ahora en Federico habían otros 3 adultos también actuando como niños y, oh sorpresa, uno de ellos por
por cierto, era huérfano. Guiño guiño, igualito al Chavo del Ocho. La mamá de Federico era doña Carlota, una señora malhumorada y odiosa que tenía una tienda de abarrotes. Este personaje, por si no se dan cuenta, encaja perfecto con doña Florinda, ya que además de su carácter, doña Carlota también se sentía superior al resto del barrio por pertenecer a un estado socioeconómico un poquito más alto que el de los demás. Por si fuera poco, doña Carlota estaba perdidamente enamorada de don Salomón, un arremedo del profesor Girafales, y las tramas eran iguales a la de la vecindad del Chavo. Don Salomón, doña Carlota, don Salomón. Lo único realmente bueno de ese programa era que estaba Ramón Valdés. Este se llamaba Moncho y creo saber la respuesta del por qué era lo único rescatable de ese programa. Para empezar, ya vieron lo absurdamente parecido que es al Chavo del Ocho, desde las tramas hasta los personajes, y ya que tocamos ese tema, yo diría que todos parecían forzados a calzar dentro de dichos personajes. Yoyo era el Chavo del Ocho, doña Carlota era doña Florinda, don Salomón era el profesor Girafales, Marucha era la Chilindrina y Federico era Kiko. Este último, por cierto, era quien más adornaba su voz inflando los cachetes y quien más exageraba todo para calzar en su personaje. Por otro lado, Ramón Valdés se mantenía auténtico. Este no tenía que vestirse de niño ni intentar ser alguien más. Para quien lo conoce desde el Chavo del Ocho, don Ramón era Ramón Valdés, así de simple. Es quizás uno de los pocos personajes de Chespirito que no necesitó nada para interpretar su personaje porque era el mismo. Es por eso que Ramón interpretando a don Moncho para mí fue un gran acierto. Hubo una segunda temporada de Federico, sí, pero alejándose un poco del parecido con el Chavo del Ocho y pasando a ser mejor una sitcom de Estados Unidos. Más adelante, en 1985, tenemos otro programa bajo la misma televisora llamado El Circo de Monsieur Cachetón. Es quizás curioso cuánta fe le tuvo ese canal venezolano a Carlos Villagrán. Sus propuestas eran cada vez más repetitivas y aburridas, pero le seguían aprobando todos sus proyectos, y si bien en este último al menos dejó de lado el personaje infantil, nunca dejó de inflar los cachetes. La trama era simple, era prácticamente un circo donde Villagrán interactuaba con la audiencia y también respondía a llamadas telefónicas en vivo dentro del programa. Y obvio por ahí uno que otro chistecito sin destacar demasiado. Pasamos a 1986 y ahora saca un nuevo programa llamado Kiko Botones, una serie de sketches donde sale Kiko pero ahora con K, el cual trabaja de botones en un hotel. El programa fue bastante pésimo y hasta este punto te lo juro, parecía que a Villagrán lo había chupado el diablo. La gente lo empezó a tildar de continuista y aburrido, y es que nunca soltó el personaje de Kiko, nunca. Claro que antes era más parecido al Kiko del Chavo del Ocho con sus trajecitos de marinero y su actitud infantil, pero aunque haya explorado nuevos horizontes, seguía siendo Kiko. La única diferencia es que ahora trabajaba de botones, pero nada más. Seguía inflando los cachetes, hacía los mismos chistes malos, tenía la misma actitud hostigosa. Créeme que hasta ese punto cualquiera podría pensar que el personaje de Kiko, lejos de impulsarlo como él creía, en realidad lo que hacía era hundirlo. Seguía explotando el personaje como si eso le fuera a dar la fama que alguna vez tuvo con Chespirito, y lo peor de todo es que nunca abrió los ojos. De hecho, luego de este programa Kiko Botones, Villagrán descubrió que podía registrar el personaje Kiko pero ahora con K, y de esa manera quedarse con el personaje de forma legal como siempre había querido. Chicos, hay veces en las que uno debe decir hasta acá nomás, flaco. Hay que reinventarse, hay que sacar algo nuevo, hay que dejar el pasado para poder construir una mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo pudo ser Villagrán tan ciego como para creer que solo interpretando un personaje mantendría su popularidad para siempre en Latinoamérica? ¿Cómo pudo ser tan ciego para no ver que el personaje lo estaba limitando? Podía crear más personajes, podía aprender actuación y crecer en el medio, pudo haber hecho miles de cosas, pero ¿saben cuál fue su último programa? Pues otro arremedo más de Kiko. Este se llamaría A que Kiko, claro que ahora con K. En este programa Ramón Valdés era el dueño de una tienda de abarrotes y un personaje llamado Kiko con K llegaba para molestarlo y hacerlo rabiar. Por ahí claro que había uno que otro momento cómico, pero créanme que era más de lo mismo. Basura reciclada del Chavo del Ocho. Se sabe que hubo al menos unos 4 proyectos más, pero la verdad no tengo ni idea de qué pasó con ellos. No hay mucha información y me imagino que al igual que los otros pasaron sin pena ni gloria por la televisión. De lo que sí se tiene constancia es de que Villagrán nunca pudo abandonar el personaje. Aún con los años y con la edad
tan avanzada que se cargaba encima, seguía ofreciendo shows vistiendo de marinerito e inflando los cachetes. Esto fue muy criticado en su momento. Villagrán interpretando a Kiko a sus 80 años, más que alegría, a bastante gente le provocaba lástima. Hubo quienes lo tildaron de cansón o traumado porque ya debía soltar el personaje, que solo hacía el ridículo y que era hora de jubilar a Kiko. Sin embargo, también hubo comentarios positivos. Muchas personas aplaudían el hecho de que a su edad mantenga las ganas y la energía para seguir ofreciendo shows. En fin, chicos, si me permiten darles mi humilde opinión, yo diría que esto le sirvió de lección a Carlos Villagrán. En su momento lo tuvo todo, en serio, todo. Giras, reconocimiento, apoyo y lo más importante, influencias. Cuando tuvo la oportunidad de hacer su propio programa en Televisa, como se lo ofreció Emilio Azcárraga, según yo, debió aceptarlo. Hacer a un lado las diferencias con Chespirito y trabajar en quizás un nuevo personaje, uno que fuera legalmente suyo y que al menos sea impulsado por Televisa. Aprender el oficio de escritor y guionista, ya que el personaje le salía perfecto, pero si fracasó en todos sus proyectos posteriores era porque solo sabía actuar. Kiko sin la vecindad no era gracioso, sin un buen libreto no era gracioso, y eso que hasta creó una réplica del Chavo del Ocho plagiando lo que más pudo, pero aún así seguía sin ser gracioso. Yo sé que lo que hizo Carlos fue muy valiente, pelear por su dignidad como actor y decirle adiós a la empresa que lo explotaba sin pagarle lo que debía. El problema es que el mundo es injusto, el poderoso siempre abusará del débil, y de haber sabido cómo acabaría todo, seguramente Villagrán lo hubiera pensado 2 veces antes de abandonar Televisa en malos términos. Considero que es triste lo que le pasó, fue un chantaje. Televisa le dijo: o me perteneces o te destruyo. No está bien lo que le hicieron, el veto le truncó su carrera por un tiempo, pero también hay que aceptar que se le dio la oportunidad de brillar en múltiples ocasiones y por muchos años. Sin embargo, ninguna de sus ideas pudo funcionar. Ahora, según yo, la siguiente cagada fue no haber abandonado el personaje de Kiko a tiempo. Checa el caso de Edgar Vivar, el señor Barriga. Mencionó lo mucho que lo alivió abandonar el personaje. Él nunca quiso ser encasillado o reconocido únicamente como ñoño o el señor Barriga. Trabajó con Chespirito el tiempo que debía trabajar con él, pero una vez que acabó decidió estudiar arte dramático y actuación teatral en España. Luego participó en obras de teatro, cine y telenovelas, tanto en México como internacionalmente, incluyendo papeles en películas como Bandidas y El Orfanato. Claro que, como siempre, es mi opinión. Si ustedes no lo ven así o quisieran aportar algo al video a modo de debate, lo pueden hacer acá abajo en la caja de comentarios. Chicos, agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del video. Yo siempre intento contar la historia basándome en entrevistas tanto de Villagrán como de los otros personajes, pero cada quien es libre de hacer su propio análisis. Como quiera que sea, agradezco a mis 2 miembros del canal, Agus Pérez y Gerardo Ortiz. También incluiré al final los saludos de mis seguidores, así que en caso de que ya no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.